América Latina supera a Estados Unidos y Europa en nuevos casos de coronavirus. Muy buenas tardes, yo soy Gabriela Frías desde Atlanta con esta nueva información, un análisis de CNN que revela que por 3 días consecutivos Latinoamérica ha estado reportando nuevos casos, más casos nuevos de coronavirus que comparativamente con Estados Unidos o Europa. 3 días consecutivos y aquí hay países particularmente golpeados. Los números más altos los reportan Brasil, Perú y México. Este es un análisis que hemos hecho CNN directamente de la información y los datos que nos ofrecen la data de Johns Hopkins University y la Organización Mundial de la Salud. La región reporta, para hacer el comparativo, 32,854 casos nuevos este día miércoles. Más de la mitad de ellos se registran en Brasil. Comparativamente, Estados Unidos reporta 22,000, es decir, casi 10,000 casos menos, 22,534 nuevos casos, según este mismo dato. Voy a conectar ya mismo con el doctor Esteban Ortiz, él es médico salubrista especializado en epidemiología global para la Universidad de las Américas de Quito. Gracias, doctor, ¿cómo le va? El dato es impresionante, pero también hablar de Brasil en particular, que está marcando niveles récord, tan solo el día de ayer, marcando el tercer número más elevado en todo el mundo, solo detrás de Estados Unidos y Rusia. ¿Cómo nos interpreta esta data? ¿Me escucha, doctor? Bueno, me parece que... ¿Me escucha, doctor? Buenas tardes. ¿Sí? No me escucha. Bueno, mientras vamos a arreglar lo que sería la comunicación, les reitero, esta es una investigación que está haciendo CNN a partir de la información que diariamente nos ofrece Johns Hopkins University y la Organización Mundial de la Salud. Y les reiteramos, son 3 días consecutivos en el que los nuevos casos de coronavirus que está reportando nuestro continente supera a Estados Unidos y a Europa. Doctor, si me escucha, bienvenido, buenas tardes. Sus primeros comentarios respecto de este análisis. Claro que sí, mi querida Gaby, un saludo cordial a todos. Y mil disculpas por no poder poner la cámara, pero por esto de las telecomunicaciones se nos dificulta. Precisamente nosotros veníamos viendo que los casos en la región, especialmente en el continente latinoamericano, pues iban a seguir subiendo porque era muy obvio de predecir. Estamos viviendo una sindemia, tenemos dengue, tenemos otras enfermedades tropicales, tenemos enfermedades que nosotros las llamamos como neglected tropical diseases, y esto ha puesto muchísima presión en el sistema sanitario. Esto obviamente causó que nosotros hoy seamos el área en el mundo que más casos tiene y que más nuevos casos tiene, ¿no? Algo que es importante. ¿Qué me dice usted de estas son, por supuesto que estas son informaciones oficiales basadas en las cifras oficiales que te dan las autoridades? ¿Qué significa esto en cuanto a las curvas que estamos todos tratando de aplanar, al rompimiento de contagios? Y recordar, doctor, que estamos hablando de economías con mucha informalidad, donde para mucha gente quedarse en casa simplemente no es una opción porque hay que comer, hay que conseguir ingreso. Totalmente de acuerdo, mi querida Gaby. Estamos en ese sentido nosotros muy conscientes de que hay 3 aristas. La primera es que sí, los países latinoamericanos hemos mejorado las capacidades diagnósticas y esto puede ser un reflejo del mayor número de test, por lo tanto mayor número de casos, pero también vemos con malos ojos que la mortalidad usualmente no disminuye. Otro factor importante es el índice de casos positivos que nosotros encontramos por cada test realizado. Y en la región nosotros vemos que hay ningún país, excepto Chile y Uruguay, estaban en el borde de ser los únicos que cumplían con este criterio de la OMS, que menos del 10% de los test realizados deberían ser positivos. Tenemos países del Ecuador, precisamente, tenemos Brasil y otros países del continente que tenemos este índice de positividad
mayor inclusive al 30%. Esto es lo que nos complica en la región. Y sí, las curvas definitivamente desde el punto de vista acumulativo, algunos países han logrado llegar antes a ese aplanamiento. Nosotros lamentablemente en el Ecuador lo hicimos. Actualmente los casos indican un relantecimiento de los casos, pero Brasil, por ejemplo, ha dado claras señales de que es el principal aportador a este número increíble de casos que siguen creciendo de forma exponencial. Y la región muy difícil de manejar porque el desempleo, la gente vive del día a día y por lo tanto esto nos complica a nosotros para poder realizar medidas de contención y de supresión que sean adecuadas, porque lamentablemente la gente no se puede quedar en sus casas como es la sugerencia que nosotros quisiéramos, ¿no? Claro, y que esperaríamos que la autoridad pudiera convencer buscando maneras de llegar con recursos, con ayudas a la población. Reiteramos esta cifra, la cifra de la que estamos hablando, los nuevos casos reportados este miércoles, 32,854 nuevos casos. Como dice doctor Esteban Ortiz, más de la mitad están directamente en Brasil. Ahora, ¿qué me dice de una de las opciones que usted ha explicado y es las pruebas? ¿Cómo se realizan las pruebas? Estas cifras, es difícil hablar de qué tan cercanas a la realidad están, pero ¿qué nos cuenta sobre la metodología de los países, cómo se ha ajustado? Porque hablamos de tres en particular. Estamos hablando de Brasil, estamos hablando de Perú y estamos hablando de México. De acuerdo. Bueno, lamentablemente nuestros países y nuestra cultura nos obliga a caer en errores que no teníamos que cometer. Acuérdense ustedes que precisamente los tres países que usted nombró son los países que nos vieron sufrir en términos indirectos al Ecuador y tuvieron que haber tomado medidas necesarias para que eso no suceda. Vemos nosotros que inclusive épocas atrás, tal vez un mes y medio atrás, inclusive en México, un poco más, 2 meses, se dio esta señal política de que no era tan grave el asunto. Peor en Brasil, donde el mismo presidente básicamente le ha restado importancia a este proceso. Las capacidades instaladas en la región para hacer diagnóstico nunca fueron mejoradas al nivel que se requiere. ¿Por qué? Porque en nuestros países la tecnología es muy difícil de diseñar y la gran mayoría de insumos se los tiene que importar. Entonces, el tiempo que ya tuvimos tuvo que haber dado resultado y claro, la gente no puede acceder a los sistemas de testeo. En algunos lugares el Estado es el que los ofrece de manera gratuita, pero acordémonos que las capacidades instaladas en la región no dan abasto. Por más que a mí me regalen los famosos primers, yo no puedo hacer la cantidad de test que requiero porque no hay termocicladores, ni tecnología, ni personal capacitado al nivel que la demanda requiere. Por lo tanto, es un escenario complicado, ¿no? Que estamos viviendo nosotros, un escenario de sindemia, de un divorcio entre el sistema público y privado de salud, pobre vigilancia epidemiológica y pobre control en cada uno de los casos. Acuérdense ustedes, en Estados Unidos están contratando muchas personas para hacer contact tracing, pero en Latinoamérica eso no sucede. Entonces confiamos en que la gente se quede en la casa, pero no le damos seguimiento como se debería. Este rastreo de contactos es de lo que está usted hablando. Ahora, doctor Esteban Ortiz, lunes, martes, miércoles, Latinoamérica en cifras está superando a Estados Unidos y Europa en lo que toca a la cifra de casos nuevos de COVID-19. ¿Qué significa eso en la progresión? ¿En qué etapa se encuentran? ¿Y qué debería estar anunciando la autoridad ante este aumento de casos nuevos? Bueno, lo primero es que nosotros estamos actualmente en la etapa, en ciertos países la curva sigue creciendo exponencialmente y lo que es peor, los sistemas sanitarios están ya saturándose. Este es un problema porque al comienzo del brote podríamos tener muchos casos, pero no tener un sistema sanitario saturado. Cuando pasan 2 meses, los sistemas sanitarios se saturan
Y no importa que nosotros reduzcamos el número de casos inclusive en el 80%. Cada nuevo caso que requiera terapia intensiva o lamentablemente cada fallecido que requiera acudir a un sistema mortuorio ya no va a poder acceder de manera correcta porque estos dos sistemas están saturados. Mire usted en México, mire usted Brasil, mire Perú. La gente ya está cada vez optando por medidas de enterrar a sus fallecidos cada vez menos comunes. Ya no hay espacio en estos lugares donde se velan. Y la gente que actualmente está falleciendo está abarrotando los sistemas públicos y privados de manejo de cadáveres. No se diga en los hospitales. Nosotros en algunos países hemos visto que cada vez se abren más hospitales, cada vez las terapias intensivas se saturan y la velocidad de recambio de las terapias intensivas es mucho más lenta que la del número de casos que vienen. Entonces la región no está en la capacidad de recibir más casos porque lamentablemente no tenemos dónde ponerlos, no hay personal de terapia intensiva suficiente, no hay ventiladores y así controlemos la curva, cada nuevo caso pone mucha más presión en el sistema sanitario. Esto es algo muy importante porque lamentablemente la muerte y el sistema sanitario saturado se correlacionan perfectamente. Bueno, pues doctor Esteban Ortiz, le agradezco esta perspectiva. Es especialista en epidemiología global de la Universidad de las Américas en Quito. Gracias por esta perspectiva. Reiterarles, América Latina, 3 días consecutivos que con el número de casos nuevos de coronavirus ha superado a Estados Unidos y a Europa. Yo soy Gabriela Frías. Siga con nosotros, los vamos a mantener actualizados.